Buenas, bienvenidos a 2F. Hoy vamos a hacer este top de personajes de un matchet de los juegos en castellano. Antes de empezar, deciros que esta es mi opinión. Si vosotros tenéis otra opinión o otro ranking que poner, pues bueno, dejadlo en los comentarios porque son bienvenidos y así podemos ver los gustos y preferencias de cada uno. Para este top me he basado en la experiencia personal en juego, las estadísticas de los mazos, habilidades de personaje y alguna que otra cosa más que iré comentando conforme avance este top. Vamos a hacer aquí una tier list con los personajes en castellano y más o menos iré comentando cuál iría antes que otro. Normalmente los que mejor posición tenga irán a la izquierda y los que peor a la derecha dentro del mismo rango. Para realizar el top iremos del peor al mejor, empezando por el rango D y subiendo por el C, por el B, por el A y por el S. Recordando que solo vamos a poner los personajes que salen en cajas en castellano. Para el ranking general con todos los personajes, incluidos los que están en inglés, esperaremos al siguiente vídeo que vendrá dentro de muy poco. Para este tier voy a intentar quitarme de la cabeza todos estos personajes que están en las cajas en inglés que hacen que el juego cambie un montón, ¿vale? Pero empezando por el personaje que menos me gusta de todo el juego en castellano es el Rey Arturo. Tiene una habilidad de personaje que te hace desgastarte muchísimo de la mano porque puedes potenciar el ataque antes de revelar tu carta, pero con una finta te anulan el texto de la carta y la potenciación adicional que tengas por Rey Arturo. Entonces te quema mucho la mano, te lo pueden quitar medianamente fácil y no es un personaje que tenga mucho aguante ni mucha pegada. Tiene algunas cartas concretas para curarse, pero es en un momento peculiar y la verdad que ganar con el Rey Arturo en combate cuerpo a cuerpo es difícil. Es verdad que tiene a Merlín, que es un buen support, de hecho me parece de los mejores minions que hay en el juego conforme a las cartas que maneja. Pero no, me parece el peor personaje en cuanto a configuración de mazo y sobre todo en cómo tiene las cartas repartidas y cómo es la jugabilidad. Es una habilidad que pocas veces vas a utilizar, aunque hay algunos personajes como el Hombre Invisible que al no tener ninguna finta, pues bueno, tenemos un pequeño plus porque sabemos que no lo va a bloquear, pero bueno, quitando el Hombre Invisible el resto nos puede aunear fácilmente y nos puede quitar muchísimas cartas de las manos. Continuamos con otro de los personajes que me parece de los peores del juego en castellano, que es Jekyll y Mr. Hyde. Hay que decir que en este mazo tenemos cartas divididas para Jekyll, tenemos cartas divididas para Mr. Hyde, que no vamos a poder usarlas si no estamos en una cara o en otra, y es verdad que hay cartas que nos potencian si descartamos del otro, y bueno, un jaleo muy grande de cartas, de mitad de carta que vamos a poder usar, otra mitad que no, o que vamos a tener que descartar para potenciar otra, o sea, un batiburrillo de cartas que es peculiar. También cuando estamos en la forma de Hyde, si nos movemos nos hacemos daño. Hay que tener cuidado con esa habilidad, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué está un pasito por encima de Arturo? Porque me parece que cuando Hyde engancha bien el golpe, está por encima de Arturo, ¿vale? Simplemente porque Arturo, para potenciar lo que he dicho antes, una finta nos puede anular, o una carta que anule el texto de la carta también nos puede hacer mucho daño, aparte de que son cuerpo a cuerpo, ¿no? Y para mí los cuerpo a cuerpo están siempre un puntito por debajo de los de distancia en algunos aspectos, sobre todo en el combate, que nos tenemos que mover y acercar, mientras que los de distancia no hacen falta. Y en este caso, como el movimiento a veces no va a requerir punto de vida porque nos vamos a hacer daño, aquí está Jekyll y Mr. Hyde. El siguiente personaje que me parece malo en cuanto a este top es Bloody Mary. ¿Qué la voy a poner aquí? Puesto que Bloody Mary necesita tener 3 cartas para usar su habilidad, que es muy buena, tenemos una acción adicional, y si es la tercera carta que jugamos, vamos a tener un potenciador en la carta, en las habilidades, pero claro, necesitamos tener 3 cartas, con lo cual vamos a tener pocos recursos o que en algunos momentos no jugar una carta para poder quedarnos con esas 3 cartas en la mano. La verdad que es un juego muy arriesgado, que tiene muchas recompensas, pero que se puede coger fácilmente, ¿vale? Por eso está en esta posición, lo veo mejor que los otros 2 jugadores, y en algunos momentos cuando te sale todo bien, puede ser mejor que otros que estén por encima, pero para llegar a esa condición necesitamos solo tener 3 cartas y la tercera carta es la que va a ser la buena, ¿vale? Así que hay que tener cuidado. Tenemos alguna que otra carta que nos da acciones adicionales para poder
hacer esa tercera carta en un momento dado que no correspondan a esas 3, pero la verdad que está muy limitado. Y tener 3 cartas en la mano, bueno, hay personajes como ya veremos más adelante que te quitan cartas de la mano, te miran la mano y es mucho más fácil de que tú te prepares esas 3 o que intentes dejarte esas 3 preparadas y te descartes alguna carta de la mano y ya bueno, la hemos liado porque esa defensa que queríamos usar ya no la vamos a poder usar porque nos quedaríamos con menos de 3. Es un personaje muy controlable en el aspecto de cartas en mano y si no aprovechas tu habilidad de tener solo 3 cartas, pues la verdad que estás perdiendo la habilidad y el punto fuerte del personaje. Para mí estos serían los 3 peores personajes del juego en castellano. El siguiente personaje, pero vamos a subirlo ya al rango C, en el que me parece un poquito mejor que el resto, ¿vale? Otro rango más, es Bruce Lee. Es cierto que un buen turno de Bruce Lee puede matar a cualquiera. Mientras Bruce Lee se prepara con las cartas necesarias para hacer más daño durante una ronda y ir haciendo ataques con Jeet Kune Do, que le van dando acciones que va a poder seguir haciendo ataques, que te vas a vaciar la mano, sí, pero vas a matar al que tengas enfrente. Esto contra personajes con mucha vida pues lo va a tener difícil, pero en castellano no tenemos personajes con un colchón tan grande como el Tyrannosaurus Rex, por ejemplo, que tiene 27. Así que en este caso Bruce Lee está en esta posición por el simple hecho de que, bueno, nos pasa como con el Rey Arturo, ¿no? El Jeet Kune Do puede ser cortado por una finta, pero es verdad que Bruce Lee, si tiene bastantes acciones para atacar, puede intentar retomar el combo del Jeet Kune Do. Pero ese desgaste de cartas que nos deja la mano vacía y, sobre todo, esa posibilidad de que nos corten, pues también hay que tener en cuenta que no solo nos pueden cortar si nos usan una finta, sino si se desplazan, por ejemplo, como hay muchas cartas de después del combate mueve a tu luchador o a cualquier luchador X casillas. Pues eso también nos viene mal, porque al separarnos del combate no podemos seguir realizando el combo del Jeet Kune Do. Continuamos con el Hombre Invisible. Este personaje para mí es muy difícil de poder manejar en condiciones. Es un buen personaje que en cierto momento a desgaste puede ganar y puede dar más de un susto, pero es verdad que pierde fuelle al no tener fintas. Tiene muy buenas cartas de ingenio que van a hacer de su juego un juego distinto al de otros personajes, pero en combate vamos a sufrir un poco bastante. Vamos a tener un daño relativamente bajo para realizar y el tener 8 cartas de ingenio hace que tengamos menos cartas de ataque y de defensa. Sobre todo se va a ver perjudicado esas cartas mixtas de ataque y defensa para poder hacernos más versátil. Así que en esta posición, que sería la posición número 13, tenemos al Hombre Invisible. Robin Hood viene a ocupar la posición número 12 en mi top, en este caso en el rango C, sería de los mejores de este rango, puesto que es un personaje a distancia. Tiene 4 minions y eso lo hace un personaje muy efectivo en mesa, teniendo en cuenta que tenemos 5 personajes para poder taponar, controlar y encerrar. El ataque de los bandidos son bastante buenos, ¿vale? Colar 1 o 2 ataques de bandidos está bastante bien, pero es verdad que como combatiente a distancia es de los peorcitos que puedo ver en este juego, sobre todo en castellano. Su juego es un juego bastante previsible. Y hay personajes que, bueno, la potencia que tiene Robin Hood con el número en mesa, hay personajes que se lo saltan a la torera, ¿no? Ya sean haciendo daño automático como puede ser una medusa, o como las cartas del Bigfoot que puede atravesar cualquier enemigo. La verdad que se queda un poco escueto, sobre todo con la llegada de la última caja, con la caja del volumen 2. Robin Hood para mí ha caído muchas posiciones. Hay que tener en cuenta que sus ataques pueden ser cambiados de objetivo, su punto fuerte pasado por alto a través de cartas de saltos, cartas de atravesar personajes, daños en zonas. O sea, hay que tener en cuenta que ese fuerte lo ha perdido sobre todo con la caja del volumen 2. Antes del volumen 2, incluso con los personajes en inglés, Robin Hood para mí estaba un poquito más alto. Pero esa caja ha hecho que este personaje caiga unos cuantos puestos.
Pasamos a la parte media con Beowulf. Es un personaje que ocupa en este caso el puesto 11 de 17, casi llegando a la mitad de la tabla. Y la verdad es que la mecánica de furia no me hace mucha gracia. Tiene un mazo muy ofensivo, la verdad que con Beowulf no se puede jugar a la defensiva. Y tiene una combinación un tanto extraña junto con su compañero. La verdad es que tiene poquita defensa y las cartas mixtas yo creo que lo usaremos más para atacar que para defender. Las habilidades son bastante buenas, pero esa carga de furia, depender de momentos concretos, de que vaya cargando, ¿vale? De no tener su habilidad como tienen otros personajes, hacen que bajen unos puestecitos. Si la habilidad de furia fuera distinta o tuviera otra cosa, creo que para mí estaría un poquito más alto, pero como lo que tenemos es que ir cargando y que ir acumulando para poder gastar y demás, es difícil a veces enganchar bien un ataque con furia. Y vuelvo a decir que capacidades que tiene para gastar, como en el texto y demás, pues la finta nos lo puede anular. Hace que el gasto de furia pueda ser a veces muy doloroso, ¿vale? Y nos quedemos con la cara un poco partida. Vamos con la posición número 10 y es para Alicia. Este personaje, bastante equilibrado para mi gusto, tiene algún par de cartas que meten algunos sustos y por eso está en esta posición. Es cierto que nos pasa como con otros personajes que su habilidad es muy necesaria en manejarla bien, ¿vale? El tener el timing del cambio de tamaño bien cogido. Si no dominamos bien el timing, la verdad que vamos a hacer poco daño y nos van a hacer mucho daño, ¿vale? Tener una cantidad de vida un poquito más corta que otros personajes. Tenemos solo 13 puntitos de vida y eso nos va a poder lastrar mucho. Tenemos que ir aguantando todos los ataques y jugando con el cambio de tamaño. Es verdad que el cambio de tamaño nos va a favorecer mucho, tanto en ataque como en defensa, pero como nos cojan a contrapié, cuidadito. El Jabberwock, que es el aliado que lleva Alicia, me parece bastante útil, bastante bueno. Sus cartas son buenas y suele ser víctima de una masacre rápida y veloz, ya que como con Alicia tenemos 13 puntos de vida, podemos invertir algunas cartas en matar a ese Jabberwock, quitarnos de medio, que nos va a hacer un dolor de cabeza, y poder centrarnos después en Alicia con esos solo 13 puntitos de vida. Es verdad que Alicia tiene algunas cartas que dan mucho susto, como que te puedes curar o teletransportar y demás, pero la curación no es muy grande tampoco. Aunque para Alicia cualquier curación es buena porque tiene poquita vida. Y ya, llegando a la mitad de la tabla, ahora sí. En el puesto número 9 tenemos a Drácula. Me encanta Drácula porque es una versión mejorada del combo de Bruce Lee en una sola carta. En el momento que colamos la carta del lobo y tenemos la mano llena, que es lo que debería tener Drácula siempre, la mano llena a rebosar, podemos hacer muchísimo daño. Muchísimo daño. Y como esa habilidad va a tener en cuenta si nos han hecho una finta, si han defendido o si no han defendido, pues no perdemos cartas, ¿sabes? Si nos hacen una finta, pues hacemos el daño que sea, que ya es grande por la carta de por sí, que es la del lobo, pero no perdemos las cartas de las manos y eso es un punto a su favor, ¿vale? Volvemos a tener un personaje con 13 puntitos de vida, pero tenemos cartas muy buenas que nos hacen recuperar puntos de vida haciendo daño a todos los luchadores adyacentes oponentes, o recuperar 2 de vida y a la vez traer a una de los personajes de los minions de Drácula, que tenemos 2 de esas también. Cartas donde podemos ver, o sea, podemos cambiar la carta que nos han jugado a la mesa por otra de la mano, que es verdad que es un poquito más circunstancial por el tema de ver qué tiene el otro en la mano, pero normalmente nos va a salir bien porque, yo sé, pues podemos quitarnos una carta grande y a la vez mirar la mano del oponente, que eso está estupendamente bien. Y esas 2 cartitas de forma de la bestia, ¿no? Que es la del lobo, que hacemos 6 de daño de base y podemos descartar cualquier carta de la mano y hacemos más 1 del daño. Esa carta puede ser muy buena. Tenemos una cantidad buena entre ataques mixtas y es verdad que defensa flaquea un poquito, pero esas cartas de ingenio, que son 9,
nos va a dar mucha vida, porque ya has dicho, tenemos curaciones, tenemos el desplazarnos a cualquier casilla y ganar acción. La verdad es que está bastante bien. Curar salud, 2 de curar la salud. Bueno, la verdad que esos 13 puntos de vida con 4 cartas para curarnos vida y cartas para movernos y controlar la mano del otro, la verdad que nos viene bastante bien, sobre todo en este formato. En este caso, Aquiles ocuparía el puesto 8 y estaría el primero del B o el último del A. ¿Vale? Vamos a ponerlo primero del B. ¿Vale? Porque es verdad que los personajes del A para mí están un poquito por encima que Aquiles. ¿Por qué? Porque Aquiles, para su habilidad, es buena cuando hemos matado a Patroclo, ¿vale? Cuando Patroclo ha caído. Y obviamente si juegas medianamente avispado, no vas a atacar a Patroclo nunca, no lo vas a matar para que Aquiles no se convierta en Super Saiyan, ¿vale? Es cierto que Aquiles tiene cartas para hacer que Patroclo muera, para cambiarse de posición con el personaje principal y sobre todo eso, ¿no? Que vayamos perdiendo vida con ese Patroclo y que se muera. Pero son cartas que tiene que usar el jugador. Son cartas que tiene una forma de jugarse concreta. Y cuando has jugado 3 o 4 partidas contra Aquiles, más o menos te lo ves venir. ¿Vale? Más o menos te lo ves venir. Entonces, bueno, como es su habilidad, solo se activa a mitad o más avanzada la partida. Si llega a activarse, ¿vale? Si conseguimos evitar esos intercambios, tenemos un poquito de suerte y demás, la verdad que Patroclo no muere, ¿no? Ese tipo de cartas que contesto, yo os digo, las fintas, me parecen las fintas y su sucedáneo, me parecen cartas súper esenciales en el mazo y que vale su peso en oro. Es verdad que nos pueden colar un ataque de 6, pero borrarle el texto es primordial. Y aquí igual, ¿no? Cuando atacamos, defendemos y demás, y él se va a intercambiar un Patroclo, quitar el texto, pues nos puede ayudar muchísimo para que esa carta se quede perdida, ¿vale? Y no se realice el cambio. Así que, como su habilidad y sus superpoderes no se desarrollan hasta después, aquí está en esta posición. Es verdad que el mazo es un mazo bastante potente, bastante equilibrado. Tiene 12 cartas mixtas, 10 de ataque y 6 de defensa y 2 de ingenio, lo que lo hace un enemigo muy complicado porque siempre va a estar atacando. Tenemos 22 cartas entre ataques y mixtas. Es una burrada. Es cierto que no hace demasiado daño, que tiene cartas de daño, pero no son ataques demasiado fuertes porque aquí le necesita de su habilidad para rematar la partida. Pero tiene la mecánica de las cartas de ataque doble, que con una sola carta te pega 2 veces. Y esa habilidad es muy buena porque te va a hacer con una carta descartarte de 2 si quieres defenderte, claro. Por eso, y está aquí en esta posición por su habilidad de personaje. Bien de vida, bien de movimiento, bien de todo. 18 de vida, la verdad que no es nada mal. Patroclo solo tiene 6, pero esas 18 de vida de Aquiles lo convierte en un mastodonte. Si uno no sabe cuál es el bonificador que gana Aquiles, es más 2 al ataque cuando muere Patroclo. Y siempre que Aquiles gana en combate roba la carta. Así que bueno, casi nada. Es importante recordar que el robar la carta de Aquiles es obligatorio. Vamos con uno de mis personajes favoritos. Puede ser que le tenga mucho cariño porque fue de los primeros personajes que jugué desde la caja del volumen 1 y es Sinbad. La mecánica de los viajes hace que sea un personaje de medio largo recorrido dentro de la partida. Pero sus viajes son tan variados y tiene tantas cartas de viaje que una finta no te es un problema, 2 fintas no te es un problema. Si sabes más o menos controlarlo un poquito, controlar cuando te pueden venir las fintas o cuando no, la verdad que se convierte en un personaje muy peligroso porque va quemando cartas, va ciclando muy rápido el mazo hasta que tenemos los viajes. Los viajes nos permiten movernos muchísimo, hacer mucho daño en ataque y tener efectos adicionales. Y hay uno de los viajes que te devuelve los viajes del cementerio a la mano. O sea, te llena la mano lo suficiente para no necesitar robar y poder seguir metiendo presión. Tenemos viajes de más daño, de cura, de movimiento, de descarte, tenemos de todo para todo el mundo. O sea, es una navaja suiza. ¿Qué es lo que pasa?
que un combate rápido contra Sinbad lo puede dejar un poquito fuera de combate. Porque incluso que le descarten cartas como un viaje no le viene mal en ciertos momentos. ¿Sabes? Por eso el tema de tener muchas cartas en mano. El porteador me parece un buen support, 6 de vida. Que el porteador también se va a beneficiar del +1 al movimiento por los viajes, que eso hay que tenerlo en cuenta. Y la capacidad de movimiento de Sinbad es absoluta, ya no solo por los viajes, sino porque tiene cartas donde pega o defiende y se quita de en medio. Y eso es una ventaja brutal. Por eso está Sinbad en esta 7ª posición y en este caso último del rango A. El Rey Mono ocupa la 6ª posición y la verdad que aquí, a partir de esta posición hacia arriba, me ha costado muchísimo trabajo en decidirme. Tenemos a Son Wukong, un personaje muy troll, muy troll. Crea clones. Es cierto que los clones le va a costar puntos de vida, a menos que lo haga con alguna carta. Pero es un personaje muy equilibrado con 11 cartas de ataque, 10 mixtas, 6 de defensa y 3 de ingenio. Se va a beneficiar del número de clones, haciendo bastante daño, dominando varias zonas del tablero, puesto que hay muchísimas cartas, básicamente todas las cartas son de uso por cualquiera. ¿Sabes? No hay algunas que sea para Son Wukong solamente, sino todas son por cualquiera. Y las cartas de transformaciones va a hacer que esas cartas fuertes del mazo las volvamos a reutilizar una y otra vez. Tenemos 3 cartas de las 72 transformaciones que nos van a devolver la forma de tortuga, la forma de fénix y la forma de buey, creo que era. Teniendo en cuenta que nos vamos a poder curar varias veces, que vamos a tener cartas de defensa bastante grandes y una buena pegada. Con esas cartas vamos a poder pegar muy fuerte, bloquear muy fuerte y curarnos vida dependiendo de los clones que tengamos en mesa. La verdad que Son Wukong es un personaje brillante y bien llevado puede dar muchísimo dolor de cabeza a todos los personajes que estén en esta lista, desde el primero al último. El saber controlar bien este personaje lo hace una auténtica pesadilla. Para la 5ª posición, que podría intercambiarse fácilmente con la 6ª, que es Son Wukong, pero yo lo he considerado de la 5ª, es Caperucita Roja. ¿Cuál es la dificultad de este personaje? Que tenemos que dominar el timing de los símbolos de la cesta, las cartas que van a la cesta. Pero me parece una maravilla la variedad de cartas que tiene. Aquí es verdad que nos encontramos con 7 cartas de ingenio, 7 de ataque, 11 mixta y 5 de defensa, que en defensa puede flaquear un poco porque vas a necesitar cartas mixtas para atacar, pero ese cazador con 9 puntos de vida va a ser nuestra punta de lanza, mientras que Caperucita Roja se va equipando. Tenemos unas cartas brutales, teniendo en cuenta que tenemos unas cartas que nos pueden volver a la mano, lo cual vamos a tener ventaja de cartas en todo momento. Y combinando los símbolos, que no es difícil de combinar, pero es verdad que hay que cogerle un poquito el rollo, vamos a hacer más daño. Vamos a hacer daño cuando nos defendemos, que tiene una carta que hace daño al oponente igual al valor que tenga la carta, ¿vale? Cuando por ejemplo, cuando un Rey Mono nos pegue con un 7, ¿vale? Con la fuerza de buey, si hemos conseguido engancharle la carta de... Pero ¿qué boca más grande tienes? Vamos a hacerle 7 de daño, ¿vale? Va a coger daño igual al valor que tenga impreso en la carta. Cuidadito con esto, que más de una partida se ha perdido gracias a esta carta. O sea, se ha perdido el atacante gracias a esta carta. Tenemos 2 cartas de valor 3 mixtas de qué ojos más grandes tiene, donde podemos cancelar los efectos de la carta del oponente y de ignorar el valor de la carta del oponente. Cuidadito con esta también, que podemos cancelar si coincidimos a hacerlo bien. La carta de Drácula, por ejemplo, de la que hace 6 de daño y se descarta cartas y no hace más daño. O sea que estamos hablando de cancelaciones brutales. Tenemos una carta que tenemos 2 copias, donde podemos colocar a Caperucita Roja en cualquier espacio, ganamos una acción y hacemos 2 de daño a cada luchador oponente en la zona de Caperucita Roja y robamos 3 cartas. Tendríamos que elegir
entre algunos de esos efectos, dependiendo de cuál tuviéramos, de qué símbolo tuviéramos, pero el de hacer 2 daños a cada luchador oponente en la zona de Caperucita Roja barre con muchísimos minions, deja a Robin Hood solo, deja a Drácula sin su gente y puede hacer bastante dura una partida a Yenenga, ¿vale? Pero es verdad que tenemos que tener el símbolo correcto, ¿vale? Por eso está en esta posición y no está más arriba. Creo que antes de la salida del volumen 2, Caperucita Roja sería mi top 2 o mi top 3, ¿vale? Pues el top 1 lo tengo claro, pero andaría entre el top 2 y el top 3, ¿eh? Pero ha bajado hasta aquí porque su dificultad, o sea, porque las habilidades que tienen otros personajes hacen que esta sea más complicada. De todas formas, está en una buena posición, está en una quinta posición. Y vamos a encararnos ya hacia el top 3, poniendo en la cuarta posición a Bigfoot. Este personaje tiene fintas adicionales, tiene sus fintas normales más las otras fintas adicionales con cartas de defensa. Es una pesadilla auténtica enfrentarse a un Bigfoot porque te anula todo lo importante si lo sabe gestionar medianamente bien. Y aunque no lo sepa gestionar medianamente bien, como tiene esa cantidad de anulaciones, pues la verdad que es brutal. Se puede mover a través de personajes, pega muy fuerte y tiene un compañero con unas cartas brutales. Es necesario que el compañero de Bigfoot, que el Ebrielope, sobreviva y podamos utilizar sus cartas. Nos encontramos con Bigfoot 16 de vida. Tenemos 8 cartas de ataque, 15 mixtas y 2 de defensa, junto con 5 de ingenio. Y la verdad es que esas 15 cartas mixtas hacen que el juego de Bigfoot sea totalmente versátil a lo que se necesite. Tenemos 2 cartas, como he dicho, ¿no?, de defensa 3 y que cancela, que es como una finta. Tenemos 3 fintas y ese movimiento, esas 3 cartas del Ebrielope, que se va a mover hasta 5 casillas a través incluso de personajes oponentes, y va a hacer 2 de daño a un personaje adyacente al Ebrielope. La verdad que es brutal. Este personaje me parece estupendo y un dolor de cabeza en esta lista con solo personajes en castellano. Y si habéis echado cuenta, el top 3 quedan solo 3 personajes, puesto que a día de hoy el genio y Houdini no han salido todavía. Así que vamos al top 3. Y aquí tenemos a mi querido Sherlock Holmes. Este personaje que necesita conocer el mazo del oponente, necesita jugar bien sus cartas y necesita un control absoluto sobre todos sus recursos. Por eso está en esta posición. Tenemos unas 15 cartas versátiles, 4 de ataque, 2 de defensa y 9 cartas de ingenio. Pero esas cartas de ingenio son jamón del bueno, es jamón de 5J. Vamos a tener control de mano del oponente, vamos a mirar las manos del oponente, vamos a descartar la mano del oponente. Tenemos a un Watson que te mete un disparo brutal con 2 cartas de 5 de daño. Tenemos 2 cartas de 5 de daño de Sherlock Holmes, 3 cartas para descartar cartas y intentar hacer daño con el boost de esas cartas. Que bueno, como tenemos varias cartas para poder mirar la mano del oponente, es fácil tener ese número en la mente para poder descartar esas cartas. Y tenemos algunas cartas para curarnos un poquito de vida, que quieras que no, a Holmes con sus 16 puntos de vida y el Dr. Watson con 8 le va a hacer un poquito de falta. Me encanta la carta mixta de ataque y defensa, que si Holmes está adyacente al luchador oponente le hace 2 de daño, porque le podemos hacer 3 de ataque y junto a esa habilidad hacer 2 puntos de daño adicionales, tanto si atacamos como si defendemos. O sea que la verdad que está muy bien. Me parece un personaje brutal, de lo mejorcito. Eso sí, tiene una dificultad añadida, que es intentar conocer cómo juegan los demás mazos. Este personaje es un personaje muy controlero y que destroza mucho al oponente. Llega a la segunda posición y contra todo pronóstico, mi segunda posición es Medusa.
Contamos con 17 cartas mixtas, 6 de ataque, 3 de defensa y 4 de ingenio. 17 cartas mixtas, con un valor brutal, un valor medio bastante alto. Es un personaje que con su habilidad hace un punto de daño a un personaje en su zona. Las arpías son muy buenos complementos, esas 3 arpías, movimiento 3, una vida de 16, que no es muy elevada, pero es que no le hace falta porque controla muchísimo a distancia. Descarta muchas cartas de la mano. Tenemos 3 cartas de Medusa que se defiende de 4 y hace descartar cartas al oponente. Tenemos 3 cartas de las arpías para atacar y defender que hace que descarte cartas del oponente. En una batalla de desgaste, Medusa gana por goleada, porque es que tenemos ahora mismo 6 cartas que hacen que descarte carta del oponente. 6 cartas. Así que vamos a tener ese desgaste y tenemos que tener en cuenta que tenemos la mirada de Medusa, ¿no? El convertir en piedra esta. Que si ganamos el combate hacemos 8 de daño al luchador oponente. Es verdad que la carta es de 2 de daño, 2 de ataque. Pero si vamos mermando la mano del oponente constantemente, atacando y desgastando, descartando, una mirada nos va a entrar. Tenemos 3. Tenemos 3 miradas de estas, ¿eh? La verdad que en un turno en el que Medusa ataque, no podemos dejar de defender. Es que estamos obligados a defender porque nos cuela la mirada y nos destroza. Porque estamos hablando que si nos quedamos sin cartas para defender, o si no defendemos porque queremos conservar o lo que sea, nos va a dar 10 de daño. Brutal. Medusa me parece de los mejores personajes en castellano. Y claro está, ¿quién tenemos de top 1? Pues el único personaje que queda, Yenenga. Para mí, claro, top 1 de los personajes de caja en castellano. Aunque en la primera y segunda posición podría ir, o sea, bueno, realmente cualquiera de los que están en rango S podría ser intercambiable, ¿vale? Dependiendo de muchas cosas, pero Yenenga tenemos 15 de salud, 2 de salud por cada arquero. La habilidad de Yenenga es que los arqueros son su colchón de vida. Mientras esté en la misma zona que Yenenga, cuando Yenenga reciba daño, se lo podemos pasar a los arqueros. No podemos sobrepasar esos 2 puntos de vida que tiene cada arquero, pero no hace falta porque los arqueros pueden volver una y otra vez. Tenemos varias cartas para hacer que vuelvan. Tenemos varias cartas con un daño considerable. Es verdad que no tenemos un daño muy destroyer, pero un daño muy constante y con un valor medio alto, ¿vale? Tenemos 18 cartas mixtas, 6 de ataque, solo 2 de defensa y 4 de ingenio. Pero el valor de esas cartas mixtas es elevado. De hecho, es el más elevado de los más elevados del juego. Esas cartas mixtas pueden llegar a tener un valor total de 47. Todas estas estadísticas las estoy mirando en unmatched.cards, ¿vale? Que ahí tienen un registro de todas las cartas tanto de fan como las oficiales. Y hay que tener en cuenta que Yenenga en las cartas mixtas tiene un valor de 47 de máximo, tanto como para atacar como para defender. 18 solo ataque, pero las mixtas son muy buenas. Es un personaje redondo, un personaje que para mí en castellano, cuando estamos solo hablando de las cajas en castellano, es un top 1 sin ningún tipo de discusión. Ataque a distancia, buena movilidad, el colchón de vida de los arqueros es fundamental. Los arqueros siguen siendo ataque a distancia, ¿vale? Que Yenenga ataque a distancia y los 2 arqueros también, o sea que estamos diciendo que tenemos 3 posibilidades de atacar a distancia, que posicionándonos en 2 zonas triples tenemos todo el tablero ocupado. Tened cuidado con eso. Y si compartimos ese tipo de terreno con uno de nuestros arqueros, vamos a poder pasarle el daño a ellos en vez de hacernos a nosotros si nos hiciese falta. Así que esto es brutal. No sé si habéis jugado contra Yenenga o habéis jugado con Yenenga, pero hace que el juego sea mucho más fácil. Hace que todo sea mucho más ligerito, te preocupes menos de algunas cosas. Así que no os relajéis con este personaje, porque si os relajáis y jugáis confiando, la pueden dar, tened cuidado. Que cualquier personaje, por bueno que sea, si nos confiamos y nos dejamos, podemos perder. Porque hay que tener en cuenta que Yenenga hace más o menos las cosas que hace Medusa, pero las hace un poquito mejor.
Los arqueros nos hacen descartar cartas. Podemos devolver a los arqueros a la zona. Nuestros 2 arqueros tienen 2 puntos de vida y son arqueros, ¿vale? No como las arpías de Medusa. Por eso está Yenenga un paso por encima. Cartas que tienen los arqueros que hacen que los arqueros sean muy útiles, como que te descarten cartas, como que el valor de la carta suba si Yenenga no está en la zona de tu luchador. Cartas que van a hacer que Yenenga haga daño adicional si estamos adyacentes. La verdad que tiene muchísimos recursos y muchísimas sorpresas. Y tenemos una carta con 2 copias que nos da 2 acciones, cuidado, 2 acciones. Y esas cartas que nos recuperan un poquito de salud, que hace de todo, ¿no? Mueve a tu luchador 2 espacios, cada uno de tus luchadores recupera 1 de vida y roba una carta. O sea, es que es brutal la capacidad de este personaje. Y todo esto a distancia, ¿vale? Mientras que los cuerpo a cuerpo van a tener que seguir corriendo detrás de todo esto. Y bueno, el vídeo me queda un poquito largo, pero un tier de esta característica, pues yo creo que merece la pena. Lo podéis ver por partes, no hay problema. Y si habéis llegado hasta aquí, dadle a like, compartidlo con vuestros amigos, no olvidéis suscribiros si no lo estáis. Y recordad que todo esto es mi opinión, que podéis opinar distinto, igual, diferente, unos más arriba, otros más abajo. Pero bueno, dejadlo en los comentarios, como decía antes, y nos vemos en el siguiente vídeo. El vídeo con el tier, con todos los personajes, incluidos los que están en inglés, llegará pronto. Y yo os aviso que habrá alguna que otra sorpresa, habrá alguna que otro cambio, porque hay personajes de las cajas en inglés que dan un vuelco a todo este planteamiento, ¿vale? A todo el planteamiento que ahora mismo os he puesto. Hay personajes que van a subir, que van a bajar, otros que van a permanecer más o menos en el mismo sitio. Pero yo os digo que va a haber, tanto en el top como en el bot, sorpresitas. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!